Rapiña y Matufia, así se llama el editorial de hoy. La rapiña, el robo y la matufia son palabras moderadas para dar cuenta del plan económico de Milei Caputo, que consolida a la otrora orgullosa República Argentina. Cuando yo era chico uno decía, soy de la Argentina, sacaba pecho, estábamos agrandados como galleta en el agua. Los turistas iban a Europa, DM2, DM2, bueno, esos DM2 ya veníamos en picada con el DM2. A la otrora orgullosa República Argentina en una plataforma de negocios de 200 grandes empresas vinculadas al capital financiero internacional y del propio capital financiero internacional. Con datos del INDEC del último trimestre antes de la pandemia, la economía argentina se integraba así. Un 36,5% del PBI estaba concentrado en las ramas dinámicas y estructurales de cualquier país. Nosotros hemos hecho un reagrupamiento propio. Industria, educación, salud, construcción y energía, que nos parece que son la columna la principal columna vertebral de la economía de un país que pretende ser un país desarrollado, independiente. 36,5%, industria, educación, salud, construcción y energía. Un 10% en el también básico rubro de agricultura y ganadería, minas, canteras y pesca. En este 10% está concentrada la política de Milei, dejando de lado el anterior 36,5%. 10 contra 36. Un 29% en comercio, transporte y comunicaciones, hoteles, restaurantes, servicio doméstico y otros. Un 17,4% en intermediación financiera, inmobiliaria y alquileres. Demasiado mucho, me parece, este sector. Y un 7,1% en la administración pública. Acá respondemos por qué integramos a la educación y la salud junto con la industria. Porque las industrias producen mercancías físicas, mientras que la educación contribuye a producir la más importante de todas ellas. Hay una mercancía estrella que es la fuerza de trabajo, que es justamente la que origina la ganancia. Por eso es la mercancía estrella y en esa interviene directamente la educación, porque es fundamental, no es lo mismo una persona si no estudió que si se ha calificado. Y la salud ayuda a mantener y reparar la fuerza de trabajo. Bien, veremos ahora cómo se desenvuelven en el actual gobierno de la rapiña y la matufia las ramas industrial, construcción, educación y salud, o sea, lo fundamental de la economía. ¿Qué le pasa? Industria. Los datos del INDEC son lapidarios acerca de la producción industrial, ya que en los primeros 6 meses del año 2024 produjo un 16,1% menos que en el primer semestre del año anterior. 16% es una barbaridad, un montón. Ya tener una caída del 1% es crítico. 16%, Milei, 16% cayó la industria. Este dato es el más relevante, ya que da una idea de lo que caerá en el año. Pero otros nos muestran que la caída se mantiene, ya que en junio fue 1,6% abajo respecto al mes anterior
y si se toma junio contra junio de 2023, la caída fue del 20,1%. Se revierten así los años de crecimiento que siguieron a la pandemia e inclusive si se compara con los niveles prepandemia, la actividad industrial es menor, apunta la periodista Mara Pedrasoli. O sea que estamos peor que hace, o sea, producimos menos que hace 5 años. También nos dice que la caída en el primer semestre fue mucho mayor en las ramas tecnológicas, equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y en componente electrónico específico, la caída fue del 61,5%. Prácticamente dejamos de producir componentes electrónicos. Incluso cae fuertemente la producción de maquinaria agropecuaria, que esa caída se midió en el 40,9%, casi el 41% en maquinaria agropecuaria, que es el sector, uno de los sectores mimados del gobierno. Construcción. La caída acumulada del primer semestre de 2024 respecto al primer semestre del año anterior es tremenda, llegando al 32,7%. O sea, en estos 6 meses se produjo casi 33% menos que en el primer semestre anterior en construcción. Una caída comparable con la crisis debida a la pandemia. Bien le podríamos llamar Milei pandemia. En vez de Javier Milei, pandemia Milei, más o menos, ¿no? En ambos sectores se produjo una fuerte disminución de puestos de trabajo, siendo en la construcción para el semestre del 15,8%, lo que representa miles de trabajadores que se quedaron sin trabajo. Educación. La educación no es ni principal, ni prioridad, ni preocupación del gobierno nacional. Están lejos de pensar que ella es la base de la eficiencia y calidad en todas las demás actividades de la actividad social, productiva, cultural, deportiva, de recreación y de la propia educación. La educación no debe ser una mercancía y menos una mercancía devaluada. A la ya crítica situación presupuestaria se agrega que se devalúa en lo cotidiano el proceso de enseñanza y aprendizaje, ni se piensa que este será mejor si lo realizan seres humanos bien comidos y sin la presión de la supervivencia inmediata, para que puedan poner y desarrollar al máximo sus capacidades. Por el contrario, continúan achicando el presupuesto, cerrando escuelas, amontonando estudiantes, esparciendo el hambre, generalizando la inseguridad y responsabilizando de todas las carencias a las víctimas, o sea, a las y los estudiantes y a las y los docentes. La universidad se encuentra devaluada. El 7 de agosto el Consejo Interuniversitario Nacional, el sector más moderado de la universidad, reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes del sistema universitario público. Entre noviembre y julio el salario cayó el 45%, ubicando al 50% de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Todo esto pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública. Ante esta situación, todas las universidades del país realizarán, ya están realizando jornadas de protesta
a partir de hoy, 12 de agosto, a las que adhieren los docentes de primario y secundario de Buenos Aires. Salud. Advierten que el sistema de salud está quebrado y reclaman políticas sanitarias. Pero esto no se dice desde los sindicatos o partidos de izquierda, sino desde las mismas cámaras empresarias. La salud está quebrada, aseguró la Confederación Médica de la República Argentina, y lo está desde antes del salto en las cuotas de la prepaga de principios de año. Se resiente la disponibilidad de profesionales con experiencia. Así, muchos prefieren buscar propuestas de trabajo en el exterior a causa de los bajos salarios. Se estimó que un 15% de profesionales renunciaron a ser prestadores debido a la crisis estructural del sistema sanitario. Este descontento afecta a la parte pública y privada, ya que los salarios quedaron muy bajos y también los honorarios en la parte privada. En tanto, desde la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico plantearon que el salto abrupto de los precios de las prepagas repercutió fuertemente en los afiliados y no significó una mejora para sus prestadores. O sea que las prestaciones no mejoraron, se encarecieron solamente. Quienes cada mes pueden ofrecer una atención médica de menor calidad, para sentenciar que Argentina no emprendió una política de Estado en materia de salud que implemente la construcción de un sistema con mejora continua en el acceso, cobertura y calidad de atención. Ahora nos preguntamos por qué ocurre esto. Veremos una de las formas del saqueo, no toda, una de las formas del saqueo. La administración de los Fernández y Massa emitió bonos de deuda del Banco Central en pesos por el equivalente a 52.600 millones de dólares. El gobierno de Milei transfirió esa deuda del Banco Central al Tesoro, para lo cual emitió nuevos bonos en pesos. Bonser, Globales, Bonar, Lecap, Lefi, etc. Todo esto me los dictó Horacio Robelli. Él se lo sabe de memoria, yo los anoté acá. Milei y Caputo le ofrecieron a sus mandantes del capital financiero que compraran esos bonos. Esta es una explicación que siempre explica Horacio, yo la voy a explicar, traté de explicarla lo más didácticamente posible y por eso la voy a leer despacio. Milei y Caputo le ofrecieron a sus mandantes del fondo de capital financiero que compraran esos bonos. Estos trajeron sus dólares, que cambiaron a pesos para comprar aproximadamente la mitad de esos bonos. La otra mitad se la quedaron los bancos. Estos bonos le devengaron altos intereses. Acá, claro, los intereses acá en la Argentina por la inflación son altos. Comparado con cualquier país, son altísimos. El paso siguiente es vender esos bonos para comprar dólares. Después de estar un mes, 2 meses, 3 meses, que hicieron una ganancia importante en pesos, venden esos bonos para volver a comprar dólares y así irse de la economía argentina. Pero para realizar su ganancia extraordinaria en dólares necesitan poder comprar dólares baratos. Por eso el gobierno lo mantiene planchado. Esto le han garantizado a los que trajeron esos dólares para comprar los bonos y después venderlo, que cuando se fueran el dólar iba a estar más o menos parecido que cuando llegaron. Cosa que si ganaron un 30% en pesos, ese 30% en pesos se va a transformar en 25% en dólares. Un robo sideral, matufia, robo. Grotesco, pero esto no empezó ahora, Pero bueno, vamos despacio. Mantienen el dólar planchado, no es por mérito de la economía, no. Porque si Caputo no garantiza eso,
no va a aparecer colgado de un poste o un árbol de la Plaza de Mayo. Caputo va a aparecer colgado desde la Estatua de la Libertad de Nueva York, porque con el capital financiero internacional Caputo no se jode. Pero como se agotaron las reservas del Banco Central, claro, se quedaron sin dólares. El gobierno no dispone de los dólares para la fuga, cosa que Milei y Caputo le garantizaron. Pero además, como ni los prestamistas internacionales ni el Fondo Monetario Internacional le prestan a este país que viene quebrado desde Macri, lo que están haciendo es raspar la olla dentro de lo que se anota el oscuro envío de lingotes de oro del Banco Central a Inglaterra como garantía de préstamos en dólares. Esta matufia, esto de los lingotes es claramente una matufia, ya fue cometida por Caputo, lo que fue cometido por Caputo es lo que explicamos antes, toda esta bicicleta que hicieron. Esta matufia ya fue cometida por Caputo con los dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri. Y para llevarse los dólares al exterior, porque está todo cerradito, ¿cómo hacen para llevarse los dólares al exterior? La política económica de todos los gobiernos, no de ahora, ya hace unos gobiernos atrás, creó el dólar llamado contado con liquidación, que bien le podríamos llamar dólar fuga. Es legal, pero es robo y es saqueo. Están saqueando a un país quebrado. Están saqueando a un país quebrado. El ahorro interno. Acá venimos nosotros. ¿Qué decimos nosotros? Cuando hablamos de ahorro interno, no es que nos hayamos hecho moderados. Todo lo contrario. Es el punto de partida de la contraofensiva revolucionaria desde el punto de vista programático en lo económico. Porque el ahorro interno solo puede provenir de captar el excedente económico que genera la economía argentina, que desde hace muchos años, ese excedente económico, ¿qué pasa con el excedente económico? ¿Por qué nos crecemos? Porque se fuga al exterior o se gasta en gasto suntuario de la clase capitalista. De la fuga, que es del orden del 10% del Producto Bruto Interno, acabamos de explicar uno de sus mecanismos, pero hay otros como la remisión de utilidades, el cobro del trabando, etc. Mientras el gasto suntuario se lleva casi el 40% del PBI, el 40% del PBI. Yo no entiendo por qué la izquierda no habla más del gasto suntuario de la burguesía. Es casi un poco menos de la mitad de lo que producimos se gasta en pachanga de la clase capitalista. Bolero, no sé, en fiesta. Ahí en esa fiesta estaba Fernández y estaba la ¿cómo se llama? La que ahora le hace juicio. Fabiola. Estaba Fabiola, estaba Fernández, estaba el otro, estaban todos en la fiesta, están estos también, sí. Están todos, Caputo, Macri, Burris, están todos en la fiesta del 40%, La suma de ambos se mantiene aproximadamente alrededor del 50% del Producto Bruto Interno. Las primeras medidas de un gobierno de todo el pueblo serán, primero, la derogación de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, la más añeja de las leyes. Segundo, la derogación del Estatuto del Banco Central de Cavallo. Tercero, la nacionalización de los bancos. Cuarto, la nacionalización de los puertos y de la red troncal del río Paraná, por donde sale el 85% del comercio exterior. Quinto, la nacionalización del comercio exterior. Comenzaremos así a cortar la fuga y el gasto suntuario y a realizar el ahorro interno para inversión productiva. Con nuevas y prontas medidas seguiremos avanzando en la revolución industrial, que es nuestro programa económico para la independencia nacional y el socialismo.
técnicamente o políticamente no es complicado lo que hay que hacer, porque Argentina genera un excedente económico. Si no genera excedente económico, dice, bueno, pero nosotros generamos un excedente económico muy grande. Se lo roban todo, se roban todo el excedente económico.